Un saludo cordial, estamos en el campus de la Universidad Southwestern en Chicago. Hoy vamos a hablar de un tema de inteligencia, inteligencia espiritual. Pero vamos a hablar primero de la inteligencia en general. ¿Qué es la inteligencia? Empezamos nuestra historia cuando Alfred Binet, un científico que investigó la inteligencia, nos ofreció el primer concepto científico que perdura hasta nuestros días. Una visión de la inteligencia que se centraba en cualidades del razonamiento y del lenguaje. Para Binet, ser inteligente era tener habilidades para pensar, para hablar, para razonar. Bueno, este concepto de inteligencia perduró por muchos años, actualmente sigue vigente. Hoy tenemos el famoso IQ o coeficiente intelectual, que es una medición de la capacidad de razonar y de lenguaje esencialmente. Mucha gente sigue aún hoy sobrevalorando esta visión de la inteligencia. Tenemos, por ejemplo, todavía en las escuelas una sobreestimulación de la inteligencia racional como si fuera lo más importante, haciendo para esto buenos profesionistas, gente que tiene muchos conocimientos, pero que tiene dificultades para resolver problemas en su vida personal o cotidiana. Muchos años después aparece Daniel Goleman con un nuevo concepto que es la inteligencia emocional. Él nos dice que no solo somos razonamiento y lenguaje, que hay otras cualidades de la inteligencia que son muy importantes e incluso a menudo suelen ser más importantes para la vida y para el éxito, para el bienestar, que las cualidades que nos aporta la inteligencia racional. Él habló de inteligencia emocional. Conocer las emociones, aprender a regularlas, es algo súper importante para la vida cotidiana, para la vida real. Esto lo deben aprender todos, no solo tener conocimientos. Bueno, Daniel Goleman hizo una revolución y se consideró que es lo más actual. Muchos todavía consideran que lo más actual de la inteligencia es el tema de la inteligencia espiritual. Años después aparece otro nuevo autor con un nuevo paradigma que son las inteligencias múltiples. Este señor es Howard Gardner, que nos habló de un concepto de la inteligencia que abarca muchas cualidades, no solo la racional y la emocional, sino también cualidades que tienen que ver con otros ámbitos de la vida. Él dijo que una persona inteligente no necesariamente se limita a lo emocional y a lo racional. La inteligencia tiene que ver con cualidades que se manifiestan en distintos ámbitos de la vida. Se puede ser muy torpe, por ejemplo, para usar el cuerpo, inteligencia corporal, pero se puede ser a lo mejor muy hábil para las artes, o para entender la naturaleza, o para entender a los demás, o para entenderse a sí mismo. Se habló de por lo menos 8 o 9 inteligencias: interpersonal, intrapersonal, lógico-matemática, lingüística, corporal, etcétera. Bueno, hoy incluso hay inteligencia onírica, inteligencia social, y se sigue investigando. Pero hasta aquí tenemos dos temas que incluyen al cuerpo y que incluyen a la mente: lo psicológico y lo corporal. Pero hay un tema que ninguno de ellos ha tocado: es el espíritu. Dentro de la ciencia nos dicen todavía en las universidades que somos un ser biopsicosocial, pero nadie ha hablado de lo espiritual, o casi nadie. En las universidades es muy raro que se hable de espiritualidad, del tema espiritual, siendo que la UNESCO misma, en un programa que se hizo hace algunos años, en el 96, una propuesta para la educación del siglo XXI, dijeron que la educación debe de incluir la espiritualidad. Bueno,
Hoy tenemos un nuevo concepto de inteligencia. En habla hispana no existe un autor que haya escrito más sobre el tema, como Ramón Gallegos Nava, quien ubica el tercer nivel de la inteligencia en el campo de lo espiritual. Se habla de inteligencia espiritual. Y adelantamos la definición. Ramón Gallegos Nava dice que la inteligencia espiritual sería la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. La capacidad de estar en paz, de tener orden en la vida, de funcionar con eficacia y armonía en la totalidad de la vida, tiene que ver con cualidades de la inteligencia espiritual. Y estas son habilidades que están más allá de las emociones y habilidades que están más allá de la razón. Son habilidades del espíritu. No tiene que ver esto con una visión religiosa. Tiene que ver con el orden interior de la conciencia, con habilidades de la conciencia, no con creencias religiosas. Es muy importante distinguir entre espiritualidad y religión. No tiene que ver con religión. Bueno, todas las inteligencias múltiples, la emocional, la racional, caen dentro de lo psicológico y dentro de lo corporal y dentro de lo racional. Solo la inteligencia espiritual va a ir más allá de la personalidad. Solo la inteligencia espiritual es transpersonal. Solo la inteligencia espiritual va a ofrecer una fuente de sentido para la vida y una capacidad de orden integral en nuestra vida. Esta cualidad de la inteligencia es una habilidad que se puede cultivar. Eso es lo bueno de la inteligencia espiritual. Son habilidades que se pueden cultivar, mejorar, conocer, ordenar. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, hay muchos autores que nos han dado un poquito de luz sobre cómo es, cómo no es y cómo cultivar la inteligencia espiritual. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos a Marcy Shimoff, tenemos a Wallman y tenemos la visión de Buda, también en la psicología budista, no en la religión, sino en la psicología, en los escritos originales de Buda. Hay mucho que comprender sobre la inteligencia espiritual. Y Buda escribió hace 2500 años. Bueno, no escribió él, pero los escritos que se atribuyen a lo que él dijo se remontan a hace 2500 años. Y lo interesante es que es lo más actual. En las universidades se ha hecho investigación y lo que están descubriendo es lo que Buda dijo hace más de 2500 años. Ahora en laboratorios, ahora con investigación experimental, ahora con psicoterapia que ha demostrado resultados mejores que cualquier otra psicoterapia en aplicación. Entonces esto ha hecho que se le dé una importancia nueva al tema de la inteligencia espiritual. Vamos a dar una breve exploración del tema a través de la visión de Marcy Shimoff. Ella nos invita, ella se fue al Himalaya, encontró que en el Himalaya hay gente que no tiene prácticamente nada, ni agua potable, ni casa segura, etc. Y sin embargo encontró gente muy feliz. Y ella se encontró con la sorpresa de que viviendo esa vida que tenía, donde se iban a bañar al arroyo, donde dormían en el suelo, ella era muy feliz. Descubrió en carne propia que la felicidad no tenía que ver con qué tenemos afuera. Y volvemos con esto a la definición de Ramón Gallegos Nava. La inteligencia espiritual es la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Y vamos explorando un poco más adentro esta visión de la inteligencia de Marcy Shimoff. Ella nos pregunta, nos invita a preguntarnos, ¿qué te hace ser feliz? ¿Qué te aporta felicidad en tu vida? ¿Cómo tú pretendes lograr la felicidad? Bueno, las respuestas pueden ser, pues si yo estuviera en un lugar como ese sería feliz.
O si yo estuviera estudiando en una universidad como esta, sería el ser más feliz. O si yo tuviera una casa al lado de ese charco, sería muy feliz. Pues no. Marcy Shimov nos demostró que la felicidad no depende de cosas de afuera. Esto ha enseñado siempre la inteligencia espiritual. La felicidad tiene que ver con cualidades interiores, no con cualidades del exterior. Y por lo mismo, ella nos demostró que esta cualidad de la inteligencia espiritual puede ser cultivada. Bueno, ante estas preguntas, ¿qué me hace feliz? Quizá muchos asocien la respuesta con eventos, situaciones que tienen que ver con placer, y esto es muy diferente de la felicidad. Tener un carro da mucho placer. ¿Qué me dura el placer? 2 meses, 3 meses. Ganarme la lotería, bajar unos cuantos kilos, tener la pareja de mi vida. Eso en realidad son eventos externos que me pueden dar mucho placer y en realidad no cambian el ser infeliz que soy. En el fondo sigo siendo el mismo ser que olvidó por un ratito de placer esa infelicidad que me acompaña. Por eso de lo que vamos a hablar es de la felicidad, que Marcy Shimov le llama felicidad porque sí, o sea, incondicional, no porque algo pasa, sino porque soy feliz independientemente de lo que pase afuera. Bueno, entonces la felicidad auténtica no tiene que ver con emociones pasajeras, ni tampoco tiene que ver con desterrar para siempre las penas de la vida o las cosas ingratas, porque todos estamos expuestos a la tristeza, a la falta de paz, al estrés, al miedo. Pero una persona feliz, auténticamente feliz, es una persona que su estado natural es, a pesar de las circunstancias, estar feliz. A pesar de que pase una tristeza, es una persona que su estado natural de ser vuelve a ser la felicidad. Bueno, ¿cómo se consigue la felicidad? Bueno, lo primero que nos aclara Marcy Shimov es que es un tema personal, es algo que no depende de la suerte ni de los genes, aunque tengan mucho que ver los genes, y es menos porcentaje el que influye desde nuestra capacidad. En realidad es muy poderoso ese poco porcentaje que nos corresponde a nuestra capacidad de actuar sobre eso. Es mucho lo que podemos hacer. Bueno, Marcy Shimov investigó a muchos seres humanos felices para tratar de entender cómo son, qué les hace felices, qué hace a la felicidad auténtica como una realidad cotidiana. Y estudió también, rescata mucho de lo que las neurociencias nos están ofreciendo como cimiento para comprender esta nueva ciencia de la felicidad. Bueno, 2 formas de buscar la felicidad podemos verlas en cualquier ser humano. Vemos mucha gente que la busca afuera. Otra vez vámonos de antro. Otras vacaciones en Acapulco. Otro carro mejor que este. Otro posgrado. Esto, por supuesto, que da mucho bienestar. Pero la felicidad auténtica, genuina, duradera es independiente de todo esto. Y ese es el otro camino de búsqueda. Buscar adentro de nosotros mismos. Entonces, de esta visión de buscar adentro, se desprende una propuesta en Marcy Shimov y en otros autores como Waldman. Se presenta con estas características siguientes. Es una propuesta que es profundamente arraigada en la espiritualidad, no en la religión. No hay que confundir religioso con espiritual. Es además una propuesta que rescata las investigaciones científicas de alto nivel en la actualidad. Y es además una propuesta
que en sus diferentes vertientes puede encontrar una gran cantidad de caminos, estrategias para aplicación. Entonces es también una psicología práctica. A propósito, adelantamos un comentario. Dentro de la psicoterapia se está aplicando la inteligencia espiritual. En la ciencia se habla de mindfulness, de atención plena. Es lo que el Buda enseñó hace 2500 años, sometido a investigación, sometido a estudios experimentales, y ha resultado la mejor psicoterapia, por ejemplo, para combatir la depresión. Ninguna psicoterapia actual ha resultado tan eficaz como estas visiones con inteligencia espiritual. Bueno, ¿qué hacer para el desarrollo de la inteligencia espiritual? Encontramos que mucha gente que aparentemente tiene todo no ha cambiado en nada su infelicidad. Sigue atrapada en el miedo y en la ansiedad, por ejemplo, o en la neurosis o en los medicamentos, porque ya su vida se vuelve insoportable. ¿Qué hacer para cultivar la inteligencia espiritual? Bueno, hay muchos caminos. Marcy ofrece uno de 7 pasos. Marcy Shimoff. Ella habla de 7 hábitos y de esto se trata. La primera invitación de los expertos se trata de que te hagas cargo de tu vida, del desarrollo de tu inteligencia espiritual. Se trata de que tomes en tus manos la responsabilidad y de que te disciplines en ello. Es un trabajo arduo, permanente y con frutos deliciosos, duraderos. Bueno, Marcy ofrece un camino de 7 pasos. El primero es el poder. ¿Qué es esto? Hacerme cargo de mi vida, del desarrollo de mi inteligencia espiritual, dejar de buscar afuera, dejar de esperar que la suerte, la lotería me traigan la felicidad, dejar de poner mis esperanzas en la bruja, en el amuleto o en la suerte, en las circunstancias, en una nueva esposa, en nuevo trabajo, en un nuevo estudio, lo que sea de afuera. Nada de eso. Se trata de aceptar la responsabilidad de hacer cambios en mi vida personal. El segundo paso es no caer en los engaños de la mente. La fuente de los mayores sufrimientos suele originarse en nuestra forma viciosa, retorcida de pensar. El exceso de pensamiento y el pensamiento torcido es una fuente de gran infelicidad en la mayoría de las personas. Un ejemplo, hay veces que armamos una pelea inmensa con alguna persona importante de nuestra vida, nada más porque supusimos algo que nunca comprobamos si era cierto y lo dimos por hecho. Entonces, uno de los primeros hábitos es ponerle higiene y orden a nuestro pensamiento y bajarle al exceso de razonamiento, porque al menos cuando se trata de problemas del interior, el pensamiento racional no sirve, estorba. El pensamiento racional es para arreglar cosas del exterior. Cuando queremos aplicar el pensamiento para resolver problemas como la depresión o la infelicidad, en realidad nos hacemos más bolas. Entonces, se trata de calmar la mente. Algo que es especialmente potente para aprender a darle orden y disciplina a la mente es la meditación. Hablaremos más adelante de esto, ya que la meditación es la práctica madre para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Bueno, otro de los hábitos recomendados es acceder a la sabiduría del corazón. Hay una sabiduría, algunos le dicen intuición, algunos le dicen mente superior, una cualidad que está más allá de la inteligencia. Recuerdo que en Japón, en el Zen, cuando se habla de inteligencia, se dice Kensho, que quiere decir ver con el corazón.
A veces el corazón, una parte transracional de nosotros, tiene más capacidad para comprender. Hay veces que cuando vemos con el corazón abierto, como decimos a veces, una situación, un ser humano, tenemos una capacidad de comprender con más claridad y facilidad alguna situación. Entonces, aprender a conocer la mente del corazón, la sabiduría del corazón, y aprender a repartir las cualidades de lo bueno de esta parte que asociamos con el corazón. Por ejemplo, una de ellas que se remonta a lo que enseñó Buda hace 2500 años, se conoce como Metavāvana, que es repartir bondad. Es una práctica sencilla, cotidiana, donde uno simplemente se sintoniza con buenos deseos para otros, y es una medida de higiene y de orden, de paz, muy valiosa. El tercer elemento, tercero de los hábitos, cuidar el cuerpo. Es importantísimo cuidar el cuerpo. De esto depende mucho también qué tan feliz voy a vivir la vida cotidiana. Imaginen una persona que diario se duerme a las 3 de la mañana y se levanta a las 12 del día. ¿Cómo se va a levantar? Aburrido, fastidiado, enojado, apagado. Al rato es una persona que va a estar lógicamente deprimida o enojada. Bueno, cuidar cuánto duermo, cuidar qué como, cuidar hacer ejercicio. Un riñón funcionando mejor va a dar un mejor nivel de endorfinas, que son responsables del buen estado de ánimo y combaten la depresión. Una sangre oxigenada va a mantener un mejor estado de ánimo. Un ratito de ejercicio aeróbico diario nos va a dar una capacidad de regular mucho mejor las sustancias químicas responsables de la felicidad. Bueno, entonces hay que cuidar el cuerpo. Cosas como de qué me alimento. Algo tan simple como dejar de comer cafeína y bajarle al azúcar una semana va a ser un cambio inmenso en nuestro estado de ánimo. Saber qué alimentos nos van a hacer sentir mejor también. No es lo mismo comerse unos garbanzos que comerse unos pasteles. Los garbanzos tienen antidepresivos. El azúcar nos eleva y al rato nos tumba. Bueno, otro es practicar una buena higiene del alma. Hábitos para cuidar el alma. Hábitos para que en la vida cotidiana estemos dándole alimento a lo que conocemos como el alma. ¿Qué sería esto? Uno, por ejemplo, es ir aprendiendo, practicando todo lo que nos sirva para desenmarañarnos de los rencores, de los miedos, de los odios que se han juntado. Hasta una psicoterapia puede servir para esto. Bueno, otro de los hábitos es el propósito. Todos cuando tenemos una ligera o potente sospecha de que nacimos para algo especial, de que hay algo que en nuestra vida puede aportarle sentido a esta vida que estamos viviendo. Entonces, una de las cosas importantes de las que ocuparnos es el hábito de encontrar algo que le dé sentido a nuestra vida, algo trascendente, no nada más vivir por vivir. Y otro de los hábitos también muy importante es cuidar nuestras relaciones con los demás. Aprender a comunicarnos, aprender a tener relaciones más armónicas, yo diría económicas. Hay veces que estamos gastando 3 días, 3 meses, 30 años en un problema que realmente se pudo resolver en 5 minutos de disposición o de apertura o de renuncia al ego. Entonces hay muchas prácticas que podemos
ir aprendiendo para conocer caminos nuevos para relacionarnos con más armonía con los demás. Bueno, ¿cómo se desarrolla la inteligencia espiritual? Bueno, pues hay que practicar estos hábitos. Hábito quiere decir que se vuelva algo natural, cotidiano. Y una de las prácticas que yo dejaría como una recomendación básica, que sería la crema para todas las demás, sería la meditación. El doctor Ramón Gallegos Nava ofrece posgrados, pero no se ofrece el programa sin meditar. Quien esté en un posgrado de la fundación tiene que meditar. ¿Por qué? Porque solo a través de un proceso de autoindagación profundo podemos realmente ir encontrando desplegando el potencial espiritual que nos va a llevar al desarrollo de la inteligencia espiritual. La capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Y hay que distinguir, hay que conocer también qué tipo de meditación. Meditar no es irse a otra realidad, sino es entrenar la conciencia, es estar aquí y ahora, es el entrenamiento y despliegue de las cualidades del espíritu. Y las meditaciones que más nos ha recomendado el doctor Ramón Gallegos Nava es por lo menos Vipassana, Samatha y Vichara. Samatha es el nivel más básico, que es meditación que nos ayuda a relajarnos. Si alguien quiere conocer esto, practique Zen. Hay muchos lugares donde practicar Zen. Hay manuales excelentes para practicar meditación Zen. Esto nos va a ayudar a saborear lo que es vivir tranquilo. Hay otro camino de la meditación que es más profundo, es la meditación Vipassana, de visión clara, de visión cabal, de autoindagación. Esta es una meditación que además de serenidad nos va a ayudar a descubrir más de nuestra verdadera naturaleza, a desarrollar sabiduría sobre nuestra vida integral. Y hay otro nivel todavía superior, que es meditación Vichara, que es un camino directo de sabiduría. Bueno, esto sería tema para que cada quien lo indague por su cuenta. La fundación hay mucho escrito sobre esto también. Fundación Internacional para la Educación Holista era antes, hoy Fundación Ramón Gallegos. Bueno, antes de terminar, vamos a hacer una invitación a que quien tenga algún comentario o alguna pregunta sobre el tema, los hagan llegar para hacer un segundo video. Un saludo cordial. Les habla Miguel de Santiago desde el campus de la Universidad Southwestern en Chicago.